Natalia Siakowski, quien es diputada provincial de Juntos por la sexta sección electoral y a quien ya paso a saludar. Natalia, buen día. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va con el calor? Sí, como se puede con el calor, pero bien. Natalia, gracias por atendernos. Ya a consultarte respecto de estas reformas, estas polémicas que ha habido con las reformas en el plano educativo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo pronto se ha postergado este proyecto que estaba buscando ponerle fin a lo que es la repitencia. ¿Cómo han tomado esta decisión en primera instancia de postergarlo? Y bueno, también el proyecto mismo, ¿cómo lo han tomado también? La verdad que el proyecto fue presentado el 1 de febrero dentro del Consejo. Hubo alguna discusión. No, quiero aclarar que no fue presentado en la legislatura, ¿sí? Ya en el Consejo Provincial de Educación. Nosotros tuvimos acceso a él a través de los consejeros, lo estuvimos analizando y la verdad que veíamos algunas cuestiones que bueno fueron discutidas en ese marco, pero bueno, la verdad que la idea era discutirlo ayer, pero frente a todo el arco opositor, porque no es que solamente nos hemos opuesto los legisladores, sino que también otros sectores se han manifestado en contra, han decidido suspender la aplicación. La verdad que en principio suspender la aplicación me parece sano. ¿Por qué? Porque a 15 días del comienzo lectivo me parece bastante irresponsable cambiar las reglas de juego de un momento a otro, pero además hay un montón de cuestiones que hay que discutir que tienen que ver con todo un cambio en la forma de cómo se va a llevar adelante el sistema secundario en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que son discusiones que se tienen que dar con debate, que se tienen que llevar propuestas, que todos tenemos que sentarnos a analizar y a discutir. Yo entiendo que en uno de los últimos PNFP, que son los perfeccionamientos docentes, que hubo en diciembre, se estuvo discutiendo algún borrador de régimen, de nuevo régimen académico, y hubo propuestas de los docentes. Y esto fue un poco lo que se estuvo debatiendo, las conclusiones de esto fue un poco lo que se lleva a reformar el régimen académico. La polémica más fuerte en cuanto a esto fue el tema de la eliminación o no de la repitencia, que bueno, es un poco el foco en el que se centra, pero bueno, creo que el régimen académico, para los que lo conocemos de adentro, es mucho más amplio que exclusivamente el tema de repitencia. El tema de repitencia es grave, pero hay otras cuestiones también a focalizar. Pero bueno, la discusión más importante fue repitencia sí o repitencia no, que creo que es una discusión que es mucho más profunda. Pero bueno, no quiero por ahí seguir hablando, por ahí quieres preguntar algo más o no sé, decime. Sí, no, tal cual. Yo me copo con esto porque es mi área y empiezo y no paro. Sí, respecto de la repitencia, bueno, por ahí lo central es lo que estabas comentando. Bueno, la postura por el lado de ustedes es puntualizar en que esto no siga en el proyecto, ¿es así? Mira, no sé si no siga. Lo que creo es que hay que sentarse a hacer una discusión mucho más profunda. Por eso te digo, no es repitencia sí o repitencia no. Repitencia no, bajo qué condiciones, qué normas o qué estrategias metodológicas vas a utilizar para que ese alumno o alumna que va a deudar materia, si va a pasar al próximo año, ¿en qué condiciones? No va a repetir. A ver, esto es una discusión que se viene dando desde que yo estudio docencia y muchos años antes también. Hace años que nos estamos replanteando hasta qué punto la repitencia vale o no vale, o sirve, o el alumno aprende o deja de aprender. Incluso yo como alumna de secundario he repetido. Entonces, a ver, tenés 3 materias desaprobadas, no podés concurrir al próximo año porque tenés 3 materias desaprobadas. Esa es la discusión más común que se da hoy. Bueno, si ese alumno tiene 3 materias y el resto las tiene acreditadas, y uno dice, bueno, ¿por qué no puede pasar? Bueno, discutamos en qué condiciones va a pasar el otro año. ¿Las va a tener correlativas? ¿En qué momento va a cursar esas que adeuda? Vamos a suponer matemática, que es la más común. No puede pasar a tercero porque no acreditó matemática de segundo. Entonces va a seguir acumulando materias porque no va a poder cursar, que es un sistema universitario. Bueno, todas estas discusiones las tenemos que dar antes de hablar de repitencia sí o repitencia no. Porque tiene que ver no solamente con que lo que el alumno va a hacer o dejar de hacer. Habla de toda una mirada diferente en cuanto a la escuela, la carga horaria de los docentes, qué docente va a estar a cargo, quiénes van a ser los responsables de que ese chico vuelva a cursar, en qué horarios, qué recursos se van a disponer a esos docentes que van a tener que acompañar esa trayectoria no acreditada. Es toda una discusión
que no se dio y a 15 días es inviable. ¿Se entiende? Entonces, me parece que la discusión es mucho más profunda. Nosotros tenemos que replantearnos todo el sistema educativo secundario de la provincia. Hoy hay una estadística que plantea que hoy recién el 53% de los alumnos se egresan de la escuela secundaria con la edad de 18 años. Bueno, y el otro porcentaje, ¿qué pasa? Se egresan mucho más, porque le da materias, porque abandonan el retoma más adelante, pero incluso tenemos que replantearnos cuál es la finalidad del FINES, no porque no funcione, porque creo que sí, porque es un programa de terminalidad sumamente válido. El tema es en qué condiciones va a seguir el FINES, si que continúa, porque es un programa que vale y que sirve. Entonces, bueno, es todo lo que nos tenemos que replantear, porque claramente el sistema educativo está a un borde del colapso. Buenos días, diputada. Mauro saluda de este lado, y por lo menos lo que yo entiendo es que hay un diagnóstico compartido entre las principales fuerzas políticas de hoy. Entienden este diagnóstico que la secundaria está cada vez perdiendo más chicos que se reciben, y después algunos de ese 40-50% que no termina de completar, lo hace con un programa FINES que vos decís, mira, se puede modificar, pero la verdad que como esencia ha funcionado y está funcionando, pero entiendo eso llano, por lo menos decir, tenemos un problema acá. A ver, funciona a términos de, a ver, quiero ser concreta en esto, funciona a términos, valga la redundancia, de terminalidad. Vos garantizás que el chico tenga el título secundario, o el adulto, porque puede pasar que sea adulto, pero la pregunta es, ¿aprende? Yo terminé en un FINES y te puedo decir que el contenido que me dieron fue bastante interesante, muy bueno, te diría. Perfecto. Bueno, ¿sabés qué? Yo he trabajado en FINES. Sí. Puedo hablar que he tenido alumnos que le han dedicado muchísimo, y hay otros que iban por el título secundario, pero porque necesitan el título para el trabajo. Es cierto. Es válido, ¿entendés? Y no es, pero, a ver, en la escuela secundaria lo mismo. Acreditar las materias que te las vas terminando los ponchazos. ¿Aprendiste? Entonces, hoy, ¿qué me plantean muchos chicos? Yo suelo juntarme muchas veces con chicos a discutir, a charlar un poco de algunas cuestiones y me dicen, ¿a qué voy a la escuela? ¿Aprender qué? Siempre lo mismo. Bueno, no. La escuela vas a aprender a educarte, a aprender normas, valores, contenidos que te sirven para la vida cotidiana. Pero es un chico adolescente hoy, le cuesta, no quiere estar sentado 6 horas en la escuela, imagínate en la escuela técnica que son 8. Y ahí te quería preguntar justamente, en la carga horaria que se le da, porque si tenemos chicos que no aguantan 4 o 6 horas y después se le va a dar más carga horaria porque tienen que hacer matemática del año que adeudaron, más la matemática que están cursando ahora, me parece que la idea no es justamente sumar más horas, no creo que iría por ahí. Bueno, entonces, por eso vuelvo a insistir, no es simplemente repetir o no recursar, es todo un análisis mucho más profundo que nos tenemos que hacer y repensar el sistema secundario, que no es fácil y no es algo que se pueda hacer de un momento a otro y a 15 días de iniciar el ciclo lectivo. Nos tenemos que dar un debate profundo y serio como sociedad bonaerense a qué secundaria apuntamos y hacia dónde nos dirigimos, y apuntar solamente a la calidad del conocimiento. Y obviamente democratizar esto, pero además mejorar en cuanto a la modernización de la secundaria, que no es flexibilizar, porque por ejemplo yo escuchaba una de las propuestas, ¿no?, para hablar de la no repitencia. Bueno, las materias pueden ser por área, pero vos, si hablamos de materias por área, por ejemplo áreas sociales, áreas altas, naturales, arte, pero eso a mí me suena a flexibilización como docente, ¿no?, porque no me puedo sacar la tiza de la mano. Porque vos hoy, por ejemplo, en un cuarto año de la secundaria, depende de la orientación que elijas, tenés varios docentes del área sociales, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con esos docentes? ¿Qué quedan? 2? ¿Y el resto? ¿Qué hacemos? Digo, no sé si es por área, por materia. Analicemos bien, tengamos pruebas pilotos, analicemos, veamos casos. Yo no me quiero a Finlandia. Yo quiero ver a casos de América Latina, que son los más cercanos. Porque las escuelas de Finlandia son hermosas, pero no tenemos ni las escuelas de Finlandia, ni el ingreso per cápita de Finlandia. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces, yo la verdad que a mí cuando me hablan del modelo de Finlandia, lo aplaudo, pero no es nuestra realidad. Sí. Entonces, miremos los modelos que tenemos cercanos, que son buenos, Brasil y algún otro, que podamos tomar lo que nos sirve para poder implementarlo. Hace unos años hice una experiencia piloto durante la gestión de Vidal, que fueron las escuelas promotoras. Se eliminan en el 2020 y no hubo una evaluación a ver si funciona o no. Y yo la verdad que me baso en comentarios de colegas, que algunos me dijeron que son muy buenos y otros me dijeron
O sea, la verdad que no funcionan, pero no tengo un análisis por profesionales escritos por parte de los que decidieron eliminarlo, es decir, lo eliminamos por esto y esto, ¿se entiende? Eso es lo que nos está faltando realmente, y realmente tenemos que entender que en algunos lugares las secundarias serán de una manera, por ejemplo secundarias rurales, y en otras serán de otra, y eso también es una realidad que nos tenemos que adaptar. Y mencionabas ahí la parte del contenido, la calidad educativa. Ahora, los chicos que llegan a secundaria, el problema no está también en primaria. A ver, uno recordaba que si vos en primer grado no sabías por lo menos escribir con el lápiz, no ibas a pasar de grado. Si en segundo grado no sabías leer, o sea, tenías como ciertos parámetros. Hoy lo que dicen docentes es que primero, segundo, tercer año es prohibitivo hacer repetir a un chico. Entonces, ¿cómo va a llegar un chico a primer año de secundaria si ya venimos con una primaria extremadamente floja, donde los mínimos niveles que se tenían para pasar por lo menos, el chico no lo tenía? Mira, a ver, te voy a contar algo que me pasa todos los días en mi casa. Tengo criaturas de 6 años que pasaron primer grado. Hoy primer y segundo grado es un bloque unido, primer y segundo grado. En primer y segundo año trabajan lectoescritura, aprenden a leer y a escribir. Y yo tengo criaturas de pandemia. ¿Sí? Mi hijo hizo primer grado en pandemia, el 2020, y aprendió a leer y a escribir en mi casa. ¿Pero por qué? Pero es que los padres estaban presentes acá trabajando desde la casa con recursos. No todos tenemos los mismos recursos. Entonces hoy puntualmente tenemos además de otras cuestiones y los problemas de lectoescritura, chicos que se están egresando, ¿sí?, que tienen problemas de lectoescritura. Tenemos 2 años, tuvimos 2 años donde los chicos trabajaron, se educaron desde su casa, 1 año y medio, porque no fueron 2 años, porque un año sí, 2020, pero 2021 fue mixto. Entonces, eso cuando vos volvés al aula, se nota la socialización, se nota la escritura, en el análisis. Entonces tenés chicos que tienen una mirada muy diferente al acorde de la edad, porque estuvieron adentro de la casa. Sí. Faltó socialización. Entonces, todos son trabajos que hay que volver a repensar. Insisto en esto, ahora por ejemplo creo que se modifica el diseño ya está oficializado que se modifica el diseño de inicial. El diseño nuevo de inicial no tiene ni 5 años. Y ya se vuelve a modificar cuando hay que modificarlo cada 10 años. La escuela secundaria del 2011 que se aprobó y se aplica al 2012. La verdad que los diseños curriculares siguen exactamente iguales y hay que repensarlo, ¿sí? Escuela técnica, por ejemplo. Bueno, hay un montón de cosas para analizar que tienen que ver con la calidad educativa, de los contenidos. Mira, cuando Sileoni presenta el proyecto, el presupuesto a fines del año pasado, que yo voy a la reunión, y escucho entre las modificaciones que plantea la reforma del diseño curricular de la carrera de Ciencias Políticas. Yo estoy egresada de esta carrera, y me egresé en el 2006 y todavía estoy en el mismo programa. Y pasaron cosas. Y pasaron un montón de cambios en las miradas políticas, digo, y hablo de una carrera, ¿se entiende? Sí. No te estoy hablando de un contenido de secundario. Entonces, digo, hay que revisar todo, pero hay que hacerlo gradual. Sí. Y Natalia, año a año. Mencionabas que la discusión, y si uno escucha que los especialistas nos están queriendo llevar a Finlandia, a mí los ojos se me ponen en blanco como diciendo, muchachos, es otra realidad Finlandia. Si ustedes que saben me quieren llevar a Finlandia, es una locura. Ahora, por lo menos hay algo que tuvo Argentina, que era el maestro de la escuela. ¿Qué tan lejos estamos de tener esa realidad? Porque también la calidad va de acuerdo a las condiciones laborales de los docentes, y que no estén viajando por los colectivos de la ciudad de un lado para otro, haciendo malabares para no llegar tarde, y una cuestión, y entendiendo también la situación laboral que han perdido, ya te digo, hace años que vienen perdiendo contra la inflación, incluso con otra gestión de Juntos, Natalia, te lo tengo que decir en ese sentido. Totalmente, pero aguarda, yo, si bien hoy pertenezco a lo que Juntos, cualquiera que me conoce sabe que yo fui muy crítica de la gestión de Vidal. Y yo lo digo a quien lo tengo que decir, donde lo tengo que decir, y yo no me pongo colorada, porque cuando termine mi gestión como legisladora vuelvo al aula. ¿Se entiende? O no, pero vuelvo. Yo soy docente y yo me pongo del lado de mis compañeros docentes, como también de mis alumnos. Y en esto quiero ser clara. Vos me estás diciendo si te quieres más para atrás. El maestro de grado no solamente se pierde porque no solamente gana 2 mangos con 50, perdió el 50% de la inflación hoy, ¿sí?, sino que no tiene recursos para trabajar. Si hablamos del viejo maestro de grado, mi maestra Marta, ¿sí?, tenía alumnos que el 70%, 80% de los padres tenían trabajo estable.
y tenían ingresos estables. Y el otro porcentaje, que no tenía recursos estables, se podía hacer cargo el Estado, porque era otra realidad social y económica que teníamos en el país. Entonces, la vieja maestra de grado hoy no existe porque tenés sueldos bajos, recursos nulos, porque la maestra lo que gana, lo gana por sus horas de trabajo, pero no por lo que trabaja en su casa, ¿sí? Porque lo que vos trabajas en tu casa parece que no existe, la corrección, el armado, eso parece que no existe, o sea, parece que eso desapareció hace años, ¿sí? Pero además porque los chicos tienen otra realidad socioeconómica. Entonces tenemos toda una mirada para hacer. O sea, no solamente comparte lo que decís, sino que es mucho más grave, ¿sí? Porque no es solamente la realidad del docente, sino también de los alumnos y de la familia de los alumnos que perdieron trabajos y perdieron un montón de cosas. Entonces también tenemos que analizar todo eso. Hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias, es una de las escuelas con más superpoblación, que no pasa en otras provincias. ¿Por qué nos pasa eso? Que nos faltan escuelas, nos faltan aulas, ¿qué nos está faltando? Hay escuelas que no pueden ampliar su carga horaria porque no tienen las aulas suficientes. Bueno, son cosas cuando las escuelas pasan de ser secundarias básicas a ser secundarias consolidadas. Para el que no entiende, les explico, de primero, segundo, tercero pasa a tener hasta sexto, eso significa una consolidación. Por eso tenemos 43, 44 escuelas secundarias en la ciudad de Bahía Blanca. Implica que necesitan un edificio de primero a sexto, con todo lo que se implica. Y no todas las escuelas en Bahía Blanca lo tienen. Entonces, están hacinados los docentes y los chicos. Bien. Natalia, bueno, consultarte respecto a una cuestión que mencionabas ahí en el medio, el tema de la pandemia, de la cuarentena. Estamos viendo ya los efectos que ha tenido el tiempo perdido por ahí en los años pasados, del 2020, 2021, que hubo pandemia y, bueno, cuarentena de por medio. ¿Ya se están viendo estas consecuencias? Sí, a ver, a mí te quiero, no me gusta corregir, pero yo no lo veo. Como yo di clase en pandemia atrás de la computadora, yo di clase y trabajé, mis alumnos trabajaron, no puedo decir que fue perdido. Se ganaron otras cosas, pero bueno, sí, se ha perdido otros valores como la presencialidad, pero bueno, se ganaron otras cosas. La verdad que yo lo veo desde mi casa con mis hijos, lo veo claramente, pero también hasta el 2021 que di clase, lo vi en la falta de comprensión lectora, hablo de secundaria, ¿no? Sí. Lo vi en la falta de poder interpretar un texto y de poder traspasar con tus propias palabras, que antes eso no me pasaba, y con la búsqueda de la facilidad. Ahí, y no te digo tanto problema de socialización, porque los adolescentes se desesperan por socializar, pero sí esto en el contenido, ¿no? El para qué esto, y esto para qué, y la discusión constante, el dejano, eso sí lo veo. Pero, por ejemplo, el año pasado, colegas me decían, yo tengo chicos que parece que hace 2 años que no pisan la escuela y los hemos tenido en virtualidad y han entregado trabajo, pero acá es otra cosa. La rutina, la cotidianidad, los 2 años que han estado trabajando los alumnos desde la virtualidad los ha afectado mucho, y a muchos docentes también. Porque la verdad que todavía está el estigma, se la rascaron, y no se la rascaron un año los docentes en el 2020. Claro. Hemos trabajado a destajo, a los horarios de los que estaban despiertos. Diputada, y ya una última, cuando el año pasado se volvió a cierta normalidad, nos encontrábamos con algo que era inexplicable, que habían escuelas con la infraestructura totalmente deficiente, que no se aprovechó ese tiempo en que los alumnos estaban trabajando desde la virtualidad a por lo menos hacer reformas en algunos establecimientos educativos. Hoy, ¿cómo se encuentra esta situación? ¿Están haciendo un seguimiento, entendiendo febrero, para prepararse ya lo que tiene que ser con un ciclo lectivo que comienza en pocas semanas, el 1 de marzo? Mira, el Consejo Escolar de Bahía Blanca, con el que más contacto tengo, está ya trabajando. Yo tenía entendido que en enero todavía no había llegado la partida prometida de adelanto. Creo que había llegado ya una parte, no todos los consejos escolares terminaban de chequear eso, para poder empezar el 1 de marzo con todo en condiciones. Pero también eso depende de un montón de factores. Y sí, coincido con vos, se pueden haber aprovechado para un montón de cosas que no se hizo. La verdad que varios recursos se utilizaron para la pandemia, porque siempre digo lo mismo. Yo reconozco que en esta provincia nunca faltó una cama ni un respirador, y eso no me canso de decirlo, porque yo digo lo malo, pero también veo lo bueno. Pero bueno, faltaron otras obras de infraestructura que hubieran sido muy importantes. Yo espero que este año
las obras sean de mayor envergadura. Por ejemplo, ahora creo ya me encantaría poder confirmarte que los techos de la escuela 2 van a venir de fondos de provincia, no del fondo educativo. Estoy esperando la confirmación oficial y ya estamos poniéndonos a trabajar para buscar especialistas para las fachadas. Pero bueno, quiero creer que este año las obras de infraestructura, aprovechando entre paréntesis este año de elecciones, van a ser mucho más vistas, por así decirlo. Esperemos que sea algo positivo. Espero que este año también hay algunas escuelas en la ciudad de Bahía Blanca, sobre todo secundaria, que las chicos están asignados, que puedan tener lugares en condiciones más dignas para trabajar, docentes y alumnos. Bien. Diputada, le agradecemos esta comunicación y estos minutos para aquí, para Miradas de Radio y para LU3. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Ahí pasaba entonces la palabra de la diputada provincial de Juntos por la sexta sección, Natalia Siakowski, con quien podíamos dialogar un poco respecto de esta cuestión de